Las sierras de corona o brocas de sierra resultan muy adecuadas a la hora de hacer orificios de gran diámetro en diferentes materiales. Este tipo de broca consiste en una hoja de sierra de forma cilíndrica que va sostenida en un disco de metal o de plástico que a su vez se fija a una broca central. En el mercado encontraremos un amplio surtido de este tipo de brocas para diferentes aplicaciones: coronas perforadoras huecas de un diámetro concreto y juegos de sierras muy adecuados para los aficionados al bricolaje, como veréis a lo largo de este briconsejo, ya que en una misma base dispondremos de varias hojas de diferentes diámetros. En función del trabajo que vayamos a realizar, dejaremos en el disco la hoja de sierra adecuada, retirando el resto. Para trabajar con mayor seguridad, colocaremos en el taladro una empuñadura que nos permitirá controlar mejor la herramienta, empleando también el pie de taladro siempre que sea posible. Después de fijar la espiga en el portabrocas del taladro, ponemos la hoja de sierra y comprobamos la dirección de trabajo de la herramienta para evitar que la hoja salte, provocando un percance. Colocamos la punta de la broca espiral en la zona marcada y con el taladro a poca velocidad, ya que la hoja de sierra gira a una velocidad mucho mayor que la de la broca, vamos hundiendo la hoja en la pieza con un movimiento uniforme hasta realizar el vaciado. Además de escayola, yeso laminado y madera, este tipo de sierras nos permiten trabajar en superficies de PVC con idénticos resultados. Las técnicas para cortar metal varían en función del grosor y la naturaleza de este material. En este briconsejo veremos diferentes herramientas para realizar este trabajo. Si se corta a máquina, utilizaremos la sierra de calar o la amoladora. Con la sierra de calar, la más ligera de todas las sierras eléctricas, y la hoja adecuada, es posible cortar metales de poco grosor. Es especialmente práctica para hacer cortes curvos en chapas. Si se toman las precauciones adecuadas, con la amoladora es posible realizar grandes trabajos de corte de forma rápida. Es muy importante usar el disco adecuado a cada trabajo, utilizando un soporte que nos permitirá cortar de forma más precisa y segura. Las virutas que salen disparadas del metal son muy peligrosas para la cara, especialmente para los ojos. Por este motivo, es muy importante mantener la cara levantada y llevar gafas protectoras. El uso de guantes también es indispensable cuando realicemos tareas de corte con metal. Si trabajamos con la sierra de mano para metal, comenzaremos el corte manteniendo la herramienta un poco inclinada sobre la horizontal. Cuando el corte esté bien marcado, iremos inclinando más la sierra. De forma manual podremos cortar barras, tubos y perfilados hasta un grosor máximo de 25 o 30 milímetros. Las cizallas para cortar metal no son más que unas tijeras robustas. La fuerza que se imprime a las hojas depende de la longitud del mango. Con las cizallas manuales clásicas podremos cortar chapas de hasta 1 milímetro de grosor. Las limas y las escofinas son instrumentos de metal que nos facilitan el trabajo de devastado y pulido en diferentes materiales como la madera, materiales blandos y metales duros y semiduros. Estas herramientas constan de un mango y una parte metálica de acero templado con una superficie estriada y con resaltes a modo de gránulos. En su uso son capaces de ejercer una acción de abrasión y desgaste sobre otros materiales que no sean más duros que la propia herramienta. Las escofinas se utilizan sobre la madera y otros materiales blandos. Su capacidad de arranque de material es muy importante, pero precisamente por ello su acción deja una superficie irregular muy poco pulida. Las escofinas de media caña tienen una parte plana y otra redondeada. La redonda o limatón tiene forma de cilindro y la escofina plana consta de dos caras planas. La mayoría de las limas se utilizan para trabajar sobre metal, aunque las de dentado más vasto pueden emplearse también para trabajar la madera y otros materiales blandos. Encontraremos limas de media caña, limas planas y limas triangulares. Cuando trabajamos con las limas es normal que sus dientes se saturen con restos de partículas de metal o madera, pudiendo dañar el resto de la superficie. Si pasamos una tiza por la cara de la herramienta que estemos utilizando, crearemos una especie de película que repelerá las partículas. También es aconsejable retirar los restos con un cepillo de púas metálicas, blandas y cortas, hasta que la superficie de la herramienta quede completamente limpia. Además, evitaremos su oxidación aplicándoles un poco de aceite antes de guardarlas. En este briconsejo vamos a enseñaros a perforar el cristal de una manera rápida y sencilla. Existen diferentes brocas para taladrar este material, compuestas por un vástago y una punta de vidia con forma ojival o de lanza
especiales para este tipo de trabajos. Antes de comenzar a perforar, es recomendable protegernos con unas gafas y unos guantes, ya que el vidrio puede romperse y podemos hacernos daño. En primer lugar, colocamos la pieza de cristal sobre un mártir de madera para no dañar la mesa y señalamos el lugar que vamos a perforar. Colocamos la broca en el lugar señalado y la giramos hacia adelante y hacia atrás, realizando una ligera presión. Con este agujero guía, la broca no se desplazará. Después, bordeamos el agujero con plastilina y rellenamos el interior con agua, que hará de lubricante. Acoplamos la broca al taladro y comenzamos a perforar. Es muy importante que regulemos la velocidad con el mecanismo de la herramienta y que taladremos de manera constante y sin percusión. Evitaremos presionar demasiado para que el cristal no se rompa. En el caso de que queramos poner un tirador, aplicaremos silicona transparente en el agujero perforado y colocamos el pomo. De esta manera evitaremos que al tirafondear se raje el cristal. Si queremos hacer un agujero en un espejo, realizaremos el mismo proceso, aunque es aconsejable que taladremos en la parte posterior. Con las herramientas necesarias y unas pequeñas nociones, podremos taladrar el cristal sin problemas. Hay discos de amoladora de diferentes materiales, grosores y diámetros. En función del trabajo que vayamos a realizar y el tamaño de nuestra herramienta, tendremos que escoger un modelo u otro. Eso sí, en todos los casos es importante colocarlos bien. Antes, casi todos los discos tenían unas flechas dibujadas que indicaban el sentido del giro o de corte con el fin de garantizar su correcto uso. Si tenemos uno, colocamos el disco con la flecha hacia arriba y apretamos adecuadamente la tuerca de amarre. Pero hoy en día casi ningún disco trae marcado el sentido de giro, con lo cual la mayoría de discos, sobre todo los de corte, se pueden colocar en los dos sentidos indistintamente. En el caso de los discos de desbarbar, que tiene una pequeña pronunciación en el centro, hasta hace años era conveniente ponerlos con el saliente hacia abajo. Pero ahora, como esa pronunciación es mucho menor, podemos colocarlos también en ambos sentidos, siempre y cuando no rocen con la caperuza. Los discos de amoladora, que en su mayoría son de lámina de fibra, se caducan. Sí, tienen una fecha de caducidad que debemos tener en cuenta para evitar problemas. Normalmente viene impresa en el anillo metálico central. Cuando vayáis a utilizar la amoladora, llevad siempre las gafas y los guantes de protección, mantener la carcasa de seguridad y, sobre todo, nunca utilicéis discos de corte para desbarbar. Una sierra de corona es una hoja de sierra en forma cilíndrica que tiene como base un disco de metal que a su vez se fija a una broca central. Esa broca nos sirve de apoyo para poder hacer el agujero y evitar que la corona se mueva. Pero si queremos conservar la pieza que sale al perforar, sin ninguna marca en el centro, porque va a ser la tapa de nuestro trabajo, por ejemplo, ¿es posible utilizar la sierra de corona sin su broca central? Sí, siempre y cuando tengamos otra forma de guiarla. Para eso necesitaremos una plantilla. En un retal de madera hacemos un agujero central y desmontamos la corona para retirar la broca. Una vez que hayamos sujetado la plantilla en la pieza que queremos perforar, acoplamos la sierra de corona de nuevo en la herramienta y realizamos el orificio utilizando como guía el agujero del retal. La sierra de corona se introducirá por el hueco de la plantilla y por tanto no podrá desviarse. Fácil, ¿verdad? Eso sí, este truco nos sirve para las sierras de corona individuales, no para las múltiples que aceptan en la misma base sierras de diferentes diámetros. Una sierra de corona es un cilindro metálico que en un extremo tiene un borde dentado y en el otro se encuentra el dispositivo de ensamble. Es por aquí por donde pasa la broca que hace de guía. Se conecta al mandril de taladro y es importante que esté bien sujeta para que no se suelte durante el movimiento giratorio. El montaje puede variar desde un simple orificio hasta un sistema de husillo y árbol. Una vez que hemos escogido el diámetro de la sierra de corona, seleccionamos la broca central y su soporte, que variará en función sobre todo de la medida de la corona y el modelo de la herramienta. A continuación, unimos ambas partes. En el caso de que el sistema sea sencillo, simplemente tendremos que enroscar la base del eje y acoplarlo al taladro. Para soltar las dos partes del accesorio, emplearemos dos llaves fijas. El husillo puede contener una base más ancha con bulones, en cuyo caso necesitaremos un soporte con orificios. A la hora de realizar la unión, enroscaremos primero el husillo sin llegar al tope e introducimos después los bulones en los agujeros de forma que sean estos los que sujeten la corona. De esta manera podremos soltarla sin esfuerzos.
Si no insertamos los bulones en los orificios y dejamos que sea solo la rosca la que sujete la corona, tendríamos que apretar tanto que al hacer fuerza para soltarla podríamos llegar a dañar la sierra o lastimarnos. A la hora de realizar uniones en ángulos de 90 grados, unos sargentos angulares nos pueden servir de gran ayuda. ¿Cómo? Garantizando la sujeción y la alineación de las piezas mientras perforamos, atornillamos o empleamos cualquier otro sistema de unión. En este caso vamos a sujetar estas dos tablas para unirlas con un tubillón. Aflojamos primero el tornillo del sargento, amarramos ambas piezas perfectamente alineadas y apretamos de nuevo el tornillo de sujeción. Como podéis comprobar, este accesorio es regulable, es decir, podemos adaptar el amarre a diferentes medidas, con lo cual nos permite sujetar piezas de diferentes grosores. Con las piezas bien amarradas, marcamos el punto de fijación y hacemos el agujero con el taladro y una broca para madera del mismo diámetro que el tubillón que vamos a emplear. A continuación, damos cola e insertamos el tubillón con la ayuda del martillo. Con el trabajo terminado, ya podemos soltar las piezas. En el mercado encontraremos diferentes modelos de mordazas para ángulos con distintos sistemas de sujeción. Escoged el que mejor se adapte a vuestros gustos y necesidades. ¡Y a trabajar! Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.